Sean muy bienvenidos a La Verdad que se desvela. El día de hoy tendremos un programa interesantísimo, ya que nos acompaña la doctora Pilar Mora, que como ustedes la recuerdan en otras emisiones, hemos profundizado el tema de la desparasitación y de entender el sistema parasitario biológico y cómo nos afecta y cómo sobre todo poder lidiar con él y entender que sí hay una solución a muchas condiciones a través de la desparasitación. Y ahora, junto a Pilar, nos acompaña Youssef Bassim, quien es un experto en tecnología cibernética. Él es programador y además tiene la capacidad de entender a profundidad cómo se relaciona la parasitosis tecnológica con la biológica. De eso se va a tratar el programa el día de hoy porque es muy importante que entendamos que la parasitosis va más allá del nivel biológico y ahora vamos a entender cómo sucede a nivel tecnológico. Bienvenidos Pilar y Youssef. Un placer tenerlos aquí en La Verdad que se desvela. Me da mucho gusto volver a verte a ti, Pili, y ahora tener este acercamiento con Youssef, que es alguien que sabe muchísimo, está versadísimo en la tecnología, tiene muchísimo conocimiento en cuanto a programación y en cuanto a muchísimos detalles cibernéticos y tecnológicos que hacen que ahora este tema de la parasitación podamos entenderlo fuera del cuerpo. Sin embargo, hay una relación dentro y fuera que ahora nos van a explicar ustedes. Así que les cedo la palabra para que iniciemos en este pues, interesantísimo tema de vanguardia. Hola Piero, pues muchísimas gracias nuevamente por abrirnos un espacio, bueno, a mí abrirme un espacio en tu canal. Y bueno, pues sí, les vamos a compartir hoy algo que bueno, a raíz de que yo he observado que pasa con ciertos, sobre todo niños, que doy seguimiento, casos de chiquitos que están siguiendo la metodología en la que se cambia la alimentación y se desparasitan para poder eliminar muchos síntomas que tienen que ver sobre todo con el funcionamiento del sistema neurológico y que me he dado cuenta de que muchos de ellos avanzan y después se estancan y después aparecen otra vez los síntomas. Y a mí me llamaba mucho la atención porque aún que estaban siguiendo las instrucciones que yo les daba al pie de la letra, había una variable que no acababa de determinar cuál era, porque el avance no se sostenía. Entonces, pues observando bueno, las personas que han seguido mi metodología saben que yo les pido que escriban diarios. Entonces, observando esos diarios y haciendo y bueno, buscando qué variable y qué patrones eran los que estaban causando estos retrocesos, me doy cuenta de que lo que estaba presentándose en este grupo es que los niños tenían acceso a muchas horas a tabletas o a teléfonos celulares. Entonces, me llamó la atención porque los niños que no tenían acceso mantenían la mejoría a largo plazo, y los otros no. Entonces, pues le pedí a los papás, a ver, quítales la tableta o quítales el celular. Me decían, es que no puedo, no se puede. Si yo le quito la tableta al niño, de verdad se pone insoportable, no para de llorar. La única manera de que esté tranquilo es que tenga la tableta o el celular. Entonces, ahí me di cuenta que había algo más y que claramente estaban utilizando los papás las tabletas o los celulares como un reforzador positivo en el que estaban cambiando una adicción que podría ser a los lácteos, al azúcar, que bueno, que es lo más común, a sustancias que contienen los cereales, que son sumamente adictivas. Estaban cambiando esa adicción por otra, que es la adicción a la tecnología. Entonces, ya ahora les voy a explicar yo qué es lo que hace la tecnología en nuestro cerebro y cómo se relaciona con los cuadros adictivos. Y bueno, ya después yo les platicaré también qué tiene que ver esta exposición a los campos electromagnéticos con el sobrecrecimiento de algunos organismos biológicos que también causan problemas neurológicos. Hola Piero, ¿cómo estás? Muchas gracias por Bienvenido, haber... Joe. Gracias, mucho gusto otra vez por aquí y gracias por invitarnos. Sí, como lo dijo antes la doctora aquí Pilar, en su momento comenzamos a notar varias variantes
y circunstancias que iban como ligadas de la mano. Y debido a esto fue que se hizo esta fusión, pues, actualmente. En esto nos hemos dado cuenta a lo largo de todas estas variantes, cómo están afectando todos los procesos que hacía la doctora y a otros procesos de curación, sean convencionales o no convencionales, y cómo la tecnología está influyendo también en esto. Y si hay efectos secundarios, o mejor dicho, que van ligados de la mano para el progreso de cualquier persona, hasta si no está sufriendo o creyendo que no está sufriendo de algo, porque eso también pasa, ¿no? Y después de toda esta larga travesía que ha sido, de investigación y datos y de poder estar investigando y viendo actitudes, nos llamó mucho la atención que los que usaban menos tecnología se recuperaban más rápido. Y es algo que dice, wow, ¿cómo puede ser esto? Entonces comenzamos a notar que esos campos electromagnéticos, acciones visuales, porque al final el ojo es tu reflejo de ciertas acciones, y nos dimos cuenta que influían en todo este proceso de mejoría de la persona, ¿ves? Eso puede ser. Y que se reprogramaban casi que a la par o igual, como si fuese un software normal, a lo que era el software biológico, vamos a decirlo así hoy. Y los pusimos como en un cuadro explicativo donde podíamos ver todas las diferencias y variables que se parecían completamente. Es decir, como cuando tienes un virus en una computadora, qué es lo que va pasando y qué era lo que iba transmitiendo y cómo iba mutando y todo esto también existía. Entonces dijimos, oye, ya va, pero esto se parece totalmente. Si yo le doy el scroll, por darte un ejemplo rápido, a cualquier red social, eso le crea dopamina a la persona, dependiendo del caso. Y si comes azúcar, también hace una satisfacción. Y comenzamos a ver que había una gran similitud entre un cambio y otro para las personas. Joseph, en este aspecto, ya hemos aprendido a identificar los parásitos a nivel biológico. ¿Cómo podemos identificar los parásitos a nivel tecnológico? ¿Es como el virus que le entra a los ordenadores literalmente o es más bien una acción que sucede encatenada, digamos, al dispositivo que estimula los parásitos biológicos? ¿O existe el parásito tecnológico? Bueno, mira, nosotros lo vacunamos, voy a decir la frase, que era el parásito digital. ¿Por qué? Porque no es tangible, no lo puedes tocar, no lo puedes palpar, no lo puedes ver, igual que nos pasa en el organismo. Por decirte un caso rápido, hay estudios ya que dicen que si tú estás todo el día scrolleando, vamos a decir ahorita, va a hablar un poco de ese punto y después te toco la otra pregunta, vas a ver que si tú puedes sufrir rápidamente de un 20% de estrés. Entonces el estrés va a producir otras acciones dentro de tu cuerpo y entonces cualquier proceso que tú tengas hoy químico o de recuperación de algo, te vas a dar cuenta que va a ser afectado. Entonces, una cosa iba del lado de la mano de la otra. Ahí te doy otro ejemplo. La gente que sufre de epilepsia o algún punto así, le hacen pruebas con focos de luz. Entonces, ¿qué les recomiendo yo en ese punto? Si los focos de luz y duermes con el celular en la mano, duermes con el televisor al frente y te quedas dormido, hacen a veces destellos, ¿no? Entonces, esos destellos van otra vez a reactivarte, aunque no te despierten, pero tú estás dormido, pero tus ojos están otra vez recibiendo, tu pupila está recibiendo ciertos factores. Y de ahí viene todo este englomerado de acciones que te van a cubrir a ti indirectamente y que se ha visto en la historia que hay ciertos microorganismos o ciertos factores que por temas de radiación o temas de luz o temas energéticos se pueden proliferar los parásitos fuera del cuerpo humano. Entonces, si hacemos la hipótesis de una cosa con la otra, te estás dando cuenta de por qué desmejora una persona en su momento. Sí, sí, por supuesto. Esto es la relación que tú detectaste, Pilar, justo cuando dabas a los niños este protocolo que biológicamente los empezaba a sanar y Ujú. reincidían cuando tenían este contacto con la tecnología, porque se veían nuevamente estimulados estos patógenos en los organismos. ¿Es así?
Sí, más bien la mejoría no se sostenía de la misma manera que en los niños que no tenían, tanto contacto o no pasaban tanto tiempo, viendo, pantallas o con las tabletas o los teléfonos en la mano. Entonces, aquí, bueno, son varias cosas, em, cómo es que se está sustituyendo la sustancia adictiva en el cerebro, que bueno, la tecnología lo que hace es producir por los impulsos y por las gratificaciones que puede dar en algunos casos, puede generar, por ejemplo, dopamina, ¿no? Pero también en estudios que se han hecho, como comentaba Joe, hay organismos que se van a reproducir más rápido si están bajo el efecto de ciertos campos electromagnéticos. Entonces, obviamente eso es una hipótesis que todavía requiere mucha investigación, porque aunque se ha hecho en cajas de Petri y en laboratorios, y eso está demostrado porque se ha investigado cómo acelerar la reproducción de ciertos organismos utilizando campos electromagnéticos para reducir los costos de producción, y se sabe que es una forma de acelerar la reproducción de ciertos organismos. Sobre todo, por ejemplo, se ha hecho varias investigaciones en relación a los campos electromagnéticos y un tipo de cándida específico. Entonces, eso está demostrado que los campos electromagnéticos de baja vibración, porque esos son, van a incrementar la reproducción de estos organismos, que a su vez, cuando hablamos de la cándida, sabemos que están relacionados con cuadros depresivos, por ejemplo. Entonces, si tú a esto le sumas el efecto que tienen las redes sociales, que se sabe ya que pueden causar ansiedad, pueden causar depresión y otros estados muy estresantes, que a su vez ese estrés va a afectar la producción de los corticoides y va a cambiar el terreno biológico en donde se reproducen estos organismos, pues entonces tenemos un círculo vicioso que, aunque estés haciendo un gran esfuerzo cambiando tu alimentación, tomando antidesparasitantes, tomando complementos específicos porque tu cuerpo ya tiene ciertas deficiencias, y estás con las tabletas y los teléfonos, en el caso hablo de los niños, ¿no? Que fue lo que observé, pues el ciclo de alguna manera se está supliendo esta adicción con otra, pero además los campos electromagnéticos, puedo inferir, no ayudan a que se controle la población parasitaria, ¿no? Entonces ahí tenemos otra variable más que está afectando cuando hablamos de este tipo de proliferaciones biológicas. Podríamos ahora concluir que cuando se hace un protocolo de desparasitación biológico, Pili, también deberíamos de entrar en una especie de cuarentena tecnológica para que esto pudiera tener un mayor efecto positivo en el organismo. Yo creo que sería lo ideal, pero a ver, Joe, que les explique cómo funciona esto. Sí. Sí, sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Porque depende de las variables que detecte la doctora. En este caso, van a influir qué tanto deberías estar entonces supliendo esa gratitud de quitarte el azúcar, por decirte un caso en particular, y dejar las redes sociales, porque a lo mejor te quitas el azúcar porque eres adicto al azúcar y ahora soy adicto, me vuelvo adicto a la tecnología para suplir ese pedacito que te quité, por decir algo. Entonces, hay métricas que dependiendo del procedimiento y el progreso de la persona, se va a medir qué tanto debería. Si tú ves que está 4 horas, por decirte el caso de un joven o un niño, yo creo que en ese caso a lo mejor sí es un poquito más radical. Y entonces en ese momento es cuando entre los 2 sacamos como una métrica de decir, bueno, vamos a quitarle, si está a 6 horas, así sea extemporánea, vamos a tratar de quitarle 2 horas. Y si se ve que hay agresión, que se pone inquieto el niño, que tiene factores de depresivos o algo por el estilo, entonces sí se va un poco más a lo radical. Claro está, depende también de los padres, porque los padres también tienen que indirectamente no inducir al protocolo no tecnológico o sí tecnológico. Y fíjate, yo te lo digo, yo soy tecnológico completamente y hago ciertas cosas a veces en la noche, por así, saco el celular, saco el televisor, no hay televisor en el cuarto, y eso también induce a que yo pueda dormir más tranquilo. Le va a pasar igual a una persona, tanto de una mediana edad o lo que sea. Eso es cierto, Yusef. A raíz de una plática que tuvimos previa contigo y con Pilar, donde nos vimos
fuera del podcast, yo comencé a sacar el móvil, el teléfono celular de la habitación. Lo empecé a poner en el baño, ¿no? Al menos en una canasta en el baño y ya no en mi buró. Y sí noté que el sueño se interrumpe menos en la noche. Entonces, muy probablemente hay factores inducidos o de radiaciones que evitan también el descanso como debe de ser. Ahora, por otra parte, estamos hablando de que el cerebro va a necesitar suplir esa dependencia por algo biológico, por algo ingerido, y va a buscar cómo lo hace de otra manera, y por eso ahí es donde entra esta adicción tecnológica que también funciona como un alimento parasitario. Claro, aquí te va un punto y un ejemplo rápido si eres adicto o no a algo, por lo menos tecnológico. Que se lo digo yo a mucha gente y la gente no, pero ¿cómo voy a estar yo sin el celular 4 horas, 5 horas? Pero que digo, experiméntalo un momento hasta cuando te vas a sentarte a comer. Si sientes que el celular sonó y no lo tienes al lado, tienes un problema. Ujú. Mira qué síntoma tan rápido. Ah, yo creo que llegó un mensaje de WhatsApp. Ah, tienes un problema. Entonces hay ahí un problema que hay que atacar. Y se vuelve constante y cíclico sin darte cuenta. Y la gente no se da cuenta. Porque uno no está acostumbrado a estar en eso porque vives con el celular, trabajas con el celular y es parte del día a día. No estoy diciendo que lo dejen al 100%, sino hay que saber medir esos valores y hasta dónde poder llegar y a lo mejor irse un día, no sé, a la montaña. Es que para muchos es una herramienta de trabajo, pero después de que Total. deja de ser tu herramienta de trabajo, se convierte en tu paliativo de entretenimiento o de distracción. Y más bien sí hay una adicción muy clara que se genera en estos dispositivos. En los niños, porque tengo sobrinos, veo que son las tablets, con niños muy chiquitos, ¿no? Que todavía no tienen esta necesidad de comunicación a través de WhatsApp o de redes sociales, que son muy pequeñitos, es la interacción que pueden tener con la tablet, con los jueguitos y eso. Ya mientras va más creciendo el niño, bueno, pues ahí ya ves que o son videojuegos o por supuesto que son redes sociales o es WhatsApp, etcétera, etcétera. Y para un adulto como nosotros, como tú lo Ujú, dijiste, aunque dependas tecnológicamente para hacer ciertas funciones laborales en tu móvil, llega un momento en el que honestamente ya no ocupa ninguna función laboral y estás todavía o excediéndote en su uso o haciéndote adicto a otro tipo de, el scrolling, como tú lo decías, ¿no? Que eso me imagino que ujú. genera ya de por sí algo significativo. Ahora, tú me contaste, Yusef, en esa ocasión que el celular sí genera como estos ruidos a nivel subconsciente o estos estímulos a nivel subconsciente que sí cuando Ujú. tú lo tienes cerca en tu habitación no te vas a dar cuenta, pero sí está ejerciendo Muy estímulos que mínimo. te están despertando o que te están induciendo a ciertos Sí, comportamientos cíclicos en tu organismo. sí, te doy el ejemplo para que lo entienda la gente. Hay gente que no sabe que a veces a las 2, 3 de la mañana, como te lo comentaba, hay ciertos procesos que se ejecutan solos. No sé, puede ser de WhatsApp, puede ser de lo que sea, o estás en grupos. Vamos a ponerle el tema de grupos, los famosos grupos de WhatsApp, de Telegram, de todo. Hay gente que escribe a las 3 de la mañana y lo tienes al lado. Entonces eso está haciendo interacción completa contigo indirectamente, estás al lado. Él se va a brillar, vuelve a brillar y vuelve a brillar y eso te está haciendo algo indirectamente. Que es muy mínimo, que es difícil de probar, que queda en hipótesis, muchas cosas. Sí, siempre ha sido. Pero sí te das cuenta de que si sacas ciertos artefactos electrónicos de tu entorno, duermes mejor, te qui- ya no estás con tanto insomnio, se te quita mucho el estrés. Y aparte de eso, no te da ansiedades de comer. Entonces, tiene que haber un porqué. Y entre todo este protocolo que comenzó a hacer la doctora Pilar, nos dimos cuenta, claro, mayormente en niños. ¿Por qué? Porque ahí va el factor del niño llorando, que es la niñera digital, el famoso niñera digital. Le doy la tabla al niño para que no llore, para que me deje ver la televisión, y ahí tenemos otro punto, que estamos induciendo ese factor que ahora no es tangible, otra vez digo, no es tangible, no lo puedo agarrar, no lo puedo ver, ¿cómo lo ataco? Bueno, si el chiquito quiere llorar, que llore, como hacían hace años, le digo yo.
no va a morirse de hambre. Y es la verdad. Él va a querer comer, va a tener hambre, va a buscar. Y es lo mismo. Entonces, si tú le das esos premios, aunque no sean dulces ahora, pero ahora se los das tecnológicamente, analicemos lo que estamos haciendo, porque también eso influye, como el tema de leer y tocar un libro y escribir, que son otros temas que se podrían hablar. Pero en este momento, esas ondas o esos destellos de luz pequeña que te están pasando cuando duermes, cuando estás al lado, uno no se da cuenta en la noche. Por eso es que yo les digo a veces, tienes estrés, no puedes dormir, saca el televisor. No puedes, no sé qué, saca tu Smart, saca tu Alexa. Entonces todo el mundo me dice, no, pero ¿cómo voy a sacar Alexa? Pongo música. Bueno, busca otro medio de música. No estoy diciendo que se vayan a los extremos, pero hay muchas cosas digitales de baja frecuencia que no tienen que estar interconectados midiéndonos. Vamos a verlo así. Los repetidores, por ejemplo, Yusef, repetidores de internet que están en las habitaciones, también están ejecutando este tipo de acciones como intermitentes en nuestro Sí, organismo. pero en el organismo no creo que un repetidor de Wi-Fi, porque es muy pequeña frecuencia, te vaya a dañar, pero todo suma, ese es el tema. Ajá, ajá. No estoy hablando un repetidor. Vamos a suponer, yo tengo el repetidor del vecino, tengo el repetidor del de la casa, el de abajo, el de arriba, el no sé qué, y eso podría influir en algún momento habría que hacer estudios y de rebaño, estudios de rebaño, que sería muy largo, a lo mejor 20, 30 años, sin tecnología a alguien, a ver si les pasa algo, que ya se han hecho en Suecia y en otros países, que se puede buscar. Y no se ha logrado porque son muchos años, ¿ves?, de estudio y tecnológicamente se vuelve una variable muy grande, porque entonces a ver quién le afectó y a quién no le afectó durante 20 años, entonces se vuelve un poco difícil. Entonces yo lo que digo es, más allá del Wi-Fi o todas estas ondas que tenemos internamente, para comenzar a atacar otras, yo creo que sería primero el sanitizarse un poco de la tecnología cuando vayas a dormir o en ciertos momentos de tu vida cotidiana, ¿no? Como tú dijiste ahorita, quitas, ahora sacas el celular y te lo llevas al baño y me dices, duermo mejor. Claro, hay menos estímulos ahí, conscientes o inconscientes, ¿no? Muchos yo estoy seguro que son inconscientes. Estábamos hablando de esta situación de que ahora ya ni siquiera tienes que hablar de un tema, sino estás en la cabeza con un tema y de repente te va a aparecer en el scrolling de tus redes sociales o de consumo a nivel marketing. Si tú estás pensando en algún producto, si tú estás pensando en alguna situación o en tratarte algo, ¿no? Es increíble cómo ahora ni siquiera lo tienes que vociferar, porque antes pensábamos que los dispositivos podían llegar a tener, bueno, no, o sea, no pensábamos, tienen, ¿no?, la capacidad de estar registrando información para después codificarla en situaciones de marketing de consumo para que te aparecieran. Antes decíamos, bueno, claro, es que estuve hablando de esto y seguramente como tenía el dispositivo cerca, en algún momento después me apareció justo de lo que estábamos hablando. Bueno, ahora ni siquiera necesitas hablar de ello. O sea, eso me Mm, parece que sí no lo estamos imaginando, ¿no? O sea, esto está No, sucediendo. eso es correcto, sí, hay un síntoma de como quien dice, vamos a entender algo que toda la vida ha pasado. ¿Quién es el producto? Tú eres el producto, Claro. ¿no? Entonces cada quien tiene acciones y pensamientos distintos. Es igual como si nos fuéramos a un punto de la razón. ¿Quién tiene la razón? Tú tienes la razón, yo tengo la razón, ella tiene la razón. Nadie tiene la razón, ¿verdad? Entonces, en esos algoritmos todos se unifican igual que fuese una célula, igual que fuese un parásito, igual que fuese algo viviente. Si nos vamos a la historia muy, muy atrás, se van a dar cuenta que todo esto ya existía, lo único que lo llevamos ahora al mundo tecnológico. Y el punto del mundo tecnológico es cómo vamos a lidiar a lo mejor en 10 años. Eso es otro tema, porque ya hay muchos experimentos de distintas tecnologías que espero que no sean para algo de controlar o no. Como decían muchos, si controlas un parásito, te controlo a ti, pero aquí no necesitas un parásito a veces, o a veces sí, dependiendo del caso, pero a lo mejor la fusión de todo eso es lo que nos querían decir en su momento, y más ahora con la inteligencia artificial.
No, bueno, eso ya, Ahí nos podría a lo mejor decir más o menos la similitud la doctora aquí. claro, no, justo esto, Pili, yo lo que te quería comentar, cómo empezaron a hacer escarnio en algún momento de estas radiaciones o estas, pues sí, radiaciones, estas ondas, por ejemplo, 5G en el organismo, cómo las desmitificaban, cómo decían que eso era conspiranoico y no, y cómo ahorita estamos entendiendo cómo sí se hacen enlaces con todas estas frecuencias en nuestro organismo, cómo actúan directamente estas frecuencias invisibles y cómo estimulan en nuestro organismo pues estas entidades parasitarias que nos complican, ¿no? Entonces, se hablaba de lo que tenían estas cosas que se puso mucha gente en cuanto a metales pesados, en cuanto a grafeno, y cómo podían hacer una sincronía con estas ondas y frecuencias específicas en el ambiente. Y ahora nos estamos dando cuenta que esto es más ciencia de lo que pensábamos. O sea, gente que se atrevía a tildar esto de conspiranoico, ahora entendemos a nivel tecnológico y científico, o con gente como Yusef y con gente como tú a nivel biológico, Pili, que esto sí tiene un estímulo directamente intencionado en el organismo. Pero es que en realidad lo que sucede, vamos a hablar, por ejemplo, de las ondas 5G, lo que se sabe es que afectan la cromatina del ADN, ¿no? Que es una sustancia que es lo que va a dar como la estructura de hélice al ADN. Entonces, sí se sabe, se han hecho estudios y sí afecta a la cromatina. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos hablando de las ondas 5G, a lo mejor esto lo puedo explicar mejor Joe que yo, son ondas de mucha potencia, pero de baja frecuencia. Entonces, al ser de baja frecuencia, porque esto se han hecho estudios de esto y hay evidencia desde los años 90, si tú vas a utilizar eh, estos campos electromagnéticos de baja frecuencia para reproducir de forma exponencial organismos como levaduras, pues se va a acelerar esa reproducción. Entonces, si estamos expuestos ahora, porque hay muchas antenas y hay muchos aparatos que están funcionando con este tipo de campos, ¿no? Electromagnéticos, entonces, pues habrá que ver efectivamente que a lo mejor lo que dicen muchos es que estas frecuencias no afectan al cuerpo humano como tal, pero habrá que analizar muy detalladamente y con investigaciones mucho más complejas si esas frecuencias afectan o no a los organismos que ya se sabe que sí se afectan por esas frecuencias, ¿no? Entonces, y bueno, hablando de los otros temas de lo que mucha gente se puso, ahorita eso les voy a explicar también yo que hay relación con eso por ahí también. Sí, Bueno. adelante, yo si tienes, eso es muy interesante No, entenderlo. tranquilo, la pregunta, no pasa nada. Aquí hay que acordar que siempre es como tomándonos un café, porque si no, Sí, sí, nos no, pero, aburrimos. pero, Sí, pero sí, sí. justamente sí, sí sería interesante entender esto que apunta Pilar en relación a cómo interactúa esa parte biológica en la tecnología. O sea, tú que eres una persona que verdaderamente está eh, em, eh, viendo detalles y eres un experto en ello, nos podrás quizá dar un panorama más certero de lo que sucede ahí. Sí, fíjate que hay mucha similitud cuando yo soy de la parte de seguridad informática y adicionalmente, y he estado por muchos años, y ahí nos comenzamos a ver variables que lo tomaban los programadores solamente para programar estructuralmente, y cuando vimos ciertos episodios que se formaban, eran como si tú tuvieras, voy a decir algo, un proceso zombie que te va controlando a ciertas horas o a ciertos momentos y eso te podía conllevar. Entonces, ¿qué está pasando? Si tienes un proceso zombie en computación, queda en memoria, hace todo el proceso, te va gobernando y se va ejecutando, vamos a decirlo así. Ya está programado. Entonces, ¿qué pasa con ahora, como por decirte, un virus mutante? Como existe en la verdad, existe en la parte de programación, ¿no? En la parte entonces, ¿qué pasa? Él muta según acciones para defenderse, y es lo mismo. Este también muta en el cuerpo humano y también puede hacerlo mutar en la parte tecnológica. Cuando vimos esos factores y cómo podías tú atacar uno y el otro, nos dimos cuenta que ciertas cosas eran muy iguales y eran casi que idénticas. La línea es muy corta, solo que y adicionalmente, los dos son intangibles, no nos damos cuenta.
Entonces, todos esos campos como, no sé, 5G, todo eso que necesitamos más antenas, no sé si por ahí todavía está la noticia, hubo mucha o especulación o verdad, vamos a decirlo así, cuando comenzaron a hacer pruebas, a veces las aves caían o se volvían locas. Eso era porque, bueno, el campo les afectaba. No estoy diciendo que les haya afectado a gente, en su momento habría que hacer otras pruebas y análisis, pero si una cosa le afecta a un animal que es súper coordinado para volar, yo podría decir, intuir que también me puede afectar. Entonces, ¿qué pasa? Hay células, moléculas que los engloban como ciertos capullos, y esos capullos son energéticos. Si tú les vibras de una forma, ¿qué va a pasar con el capullo? O se reproduce y se prolifera o se destruye, ¿no? Dependiendo de eso. Entonces, si tú haces esas acciones hacia el bien y las logras localizar, sería excelente. Si puedes, entonces, por eso le digo, si tienes un protocolo como los que hace Pilar, la doctora, bueno, si vemos que el niño no mejora, vamos a hacer un experimento rápido y comenzamos a sacar un poco la parte tecnológica, a ver qué está pasando. Y de ahí vino todo esto, que es lo que hoy se llama Mindra, que es hoy en día un punto de focalización, no solamente energética, no solamente espiritual, nos dimos cuenta también el tema de respiraciones, cómo ayudan a nivelar también ciertos factores y conllevar la meditación a otro punto, no solamente normal. Aparte, sin dejar la tecnología, porque no la vamos a poder dejar, porque eso está ya en todo nuestro ser y en toda nuestra comunidad. Entonces hay que saber llevar una cosa de la mano, pero teniendo equilibrio siempre. Esto, Yusef y Pilar, a nivel evolutivo, digamos, nos tiene que estar dando ciertas pistas para entender de manera profunda o deducir que lo que se está intentando hacer por parte de ciertos sistemas, deberíamos de tener mucha cautela. Estoy hablando, por ejemplo, de Neurolink de Elon Musk, ¿no? O sea, si ya Ujú. es un problema tener la tecnología fuera del cuerpo y aún así me afecta, ¿a qué niveles vamos a llegar si la gente accede a implantarse el chip de esta compañía, ¿no? O sea, ¿hasta dónde podemos llegar a favorecer el parasitaje de manera autónoma o voluntaria? Eh, Creo que ya es un tema poder limpiarlos un poquito de dispositivos, de tecnología en general, más las antenas que nos están rodeando. Por eso, Josep, tú decías que es bueno irnos a la naturaleza en algunos momentos. Y ya es complejo hacerlo porque, como dices, pues no nos podemos despegar de la tecnología del todo. Pero si además entran este tipo de compañías o este tipo de propuestas en donde te metas ya en tu biología insertado, implantado, algo así, pues ahí ya creo que estamos hablando de una distopia, pues que hay que tener mucho cuidado. No sé ustedes qué opinen. Bueno, en realidad es que eso ha pasado ya desde hace muchos años. Por ejemplo, los marcapasos ya son una tecnología que está en el corazón. Hay otros equipos médicos que se utilizan para quitar el dolor. Entonces, se implantan en el sistema nervioso, o sea, cerca de la médula espinal, y entonces van a generar ciertos estímulos eléctricos que van a inhibir el dolor. Entonces, eso ya tiene mucho tiempo. Aquí lo que habrá que analizar es qué de esa tecnología nos va a favorecer verdaderamente, ¿no? Como especie humana, hablando en general, y qué de la tecnología y la inteligencia artificial está funcionando en nuestra contra. Porque en el caso, por ejemplo, de los niños, que yo tengo muchos casos de niños, miles he atendido, yo creo, ya en los últimos años. Ya no es solamente el problema que me busquen porque los niños están diagnosticados con trastorno de espectro de autismo. Ahorita hay mucho más casos que me buscan por el tema de que los niños están muy violentos, que eso no pasaba hace algunos años. Cuando voy a dar conferencias a los colegios, la queja es: los niños están muy violentos. O sea, los niños no eran así, porque he hablado con personas que han sido
que han dirigido colegios por 30 años, tal vez, y me dicen, algo está pasando porque los niños no eran así, ¿no? La preocupación ahora es que le están llamando el trastorno oposicionista desafiante, que son niños y adolescentes que no siguen ninguna regla, no respetan a ninguna autoridad, no respetan a los papás, no respetan a los maestros, no se respetan entre ellos, no hay consecuencias. Entonces, ¿hasta dónde están interactuando la tecnología? Porque obviamente, como yo siempre he hablado de los parásitos, no es una variable aislada, ni tampoco hablo yo de que los parásitos son la causa de todas las desgracias humanas. O sea, son una variable que no se habían tomado en cuenta en cuanto al tema conductual, mental y emocional, o sea, cómo nos pueden afectar. Pero si a eso le sumas ahora la tecnología, ¿no? Porque estamos hablando de que los niños chiquitos tal vez no, pero a lo mejor los niños ya de secundaria sí están afectados por el Instagram, están afectados por las redes sociales, por lo que ven, y, y el estrés que les genera sí es muy alto, ¿no? Entonces, ahí hay una combinación de factores que, que lo que está presentando y lo que se ve en la comunidad, ¿no? Es que es bastante negativo, más la comida chatarra en exceso, pues es un tema que se está haciendo una bola de nieve que va a crecer muy rápido y tenemos que estar conscientes de que en unos años, pues los niveles de autismo, según si seguimos las estadísticas que presentó MIT, que es el Departamento de Análisis Estadístico de Harvard hace algunos años, pues para el año 2050 uno de cada 2 niños va a ser autista y eso va a ser terrible, ¿no? Entonces, si observamos las estadísticas, tenemos que hacer algo, porque si no hacemos algo, en unos años nos va a sobrepasar todo esto. Sí. ¿Cómo podemos actuar justamente para empezar a poner un límite ante esto, más allá de nuestros propios hábitos? ¿Qué es lo que sugeriría Mindra o qué es lo que sugeriría este nuevo equipo, esta nueva alianza de conciencia en ese sentido para poder verdaderamente no llegar a esos extremos? Porque si las estadísticas no mienten, eso no sería un futuro nada prometedor. No, para nada. Yo creo que voy a repetir una pequeña frase que dijiste, concientización. La concientización comienza en casa. Vamos a comenzar por allí. Entonces, ¿qué es lo que Mindra hizo? Agarrar varios métodos y unificarlos, tanto tecnológicos, de estrés, todo lo que es nutrición, todo lo que conlleva al ser interno a ser un poco, vamos a decir, más sano y más feliz consigo mismo. ¿Qué quiere decir esto? No te vas a desligar de la sociedad, no te voy a encerrar en ningún lado, sino vamos a entender y a concientizar de la mano a la gente para que entienda que hay factores humanos que se deben de seguir continuando el día a día. ¿Por qué lo digo? Como te dije lo de la montaña, ¿cuál es el problema o el estrés que puede causar que alguien va, no sé, a caminar a la montaña y no tiene señal? Quisiera que lo vieras en alguien que camina 2 horas y no tiene señal, ¿cómo se pone? Entonces, ahí es cuando notas la ansiedad, el estrés, que hasta puede causarles depresión. Hay gente que se pone a llorar después de 6 horas sin celular, dentro de tantas cosas. Y eso es Mindra, es la fusión de todo y una parte también, sin meternos en temas más a fondo, pero sí la parte espiritual, que entiendan desde el ser de la persona qué es lo malo y qué es lo bueno claro, en cada casa lo va a entender como quiere, por culturas, crianzas y todo, pero hay que concientizar, que es como tú acabas de decir, esa es la base inicial de todo esto. Claro. Y si puedo agregar algo que a mí me parece súper importante, Piero, es Sí, que tiene que quedar claro que todo esto, o sea, todo lo que hagas en gran medida para bien o para mal, te va a afectar a ti. O sea, todos estos procesos, metodologías requieren de la voluntad. No va a venir nadie a hacerlo por nosotros. claro, No hay claro. magia, no hay, nadie nos va a venir a rescatar. Esto es un trabajo individual y si somos papás, somos responsables de nuestros hijos, porque esa es la realidad. Entonces, pues yo lo que llevo haciendo los últimos años, que bueno, si bien he dado consultas, muchas consultas particulares, ahora lo que me estoy enfocando es a enseñarlo.
porque a mí me parece que una parte clave es que las personas tengan las herramientas que necesitan para poder adaptarlos a su persona, a su realidad, a su vida y poder tomar las decisiones correctas en función de su voluntad, porque no hay otra, o te quedas como estás. O sea, no, aquí no hay magia, no, todavía no llegamos a eso. Eso, digo, es lo que toda la gente quiere, ¿no? Es como mejor me voy a los imanes y sigo tomando Coca-Cola, o bueno, ya dije, Sí. o refrescos o chatarra. No funciona así, No, no, ¿no? definitivamente, Pili, y eso empieza desde que tú decides hacer un protocolo de desparasitación, que no es cómodo, sobre todo si tú estás altamente parasitado o altamente adicto a comida chatarra, comida procesada, refrescos, dulces, harinas, ¿no? Claro que no va a ser cómodo, pero no hay nadie que lo pueda hacer por ti. Si tú no tienes y ejerces esa voluntad en ti mismo, el cambio va a ser difícil que llegue, pero creo que lo que tenemos que alentar a la gente a hacer es a ejercer esa voluntad para empezar poco a poco a mejorar su calidad de vida, que va a venir en función de hacer, ¿no? Entonces es cómo hago un protocolo que me ayude a desparasitarme para tener mejor salud y mayor plenitud de vida, en caso, claro, de no tener una condición que requiera un protocolo todavía mucho más profundo. Y después, ¿cómo hago para que la tecnología sea una herramienta y no y no sea Exacto. algo que sea un dependiente, sea yo dependiente, perdón, de esta tecnología y que no dependan ni mis estados anímicos ni mi voluntad de yo prescindir o no de esta, ¿no? Es creo que ahí donde tendríamos que poner el ojo y sí entender esto a profundidad. Son cambios que vamos a tener que hacer nosotros. Nadie los va a hacer por nadie. Así es. Exacto. Y bueno, hablando sobre temas educativos, que es un área que a mí me ha preocupado y me he ocupado, porque si tú no tienes la capacidad de aprender, ¿no? Que eso es un tema cuando hablamos de los niños con déficit de atención con hiperactividad y el mismo espectro de autismo. Si un niño no puede estar sentado y no puede replicar la información que está recibiendo para poder construir conocimiento, entonces ese niño, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a ser autosuficiente? ¿Cómo va a funcionar en la sociedad? Ahora a eso le sumas todas estas herramientas de inteligencia artificial, que ya ni siquiera vas a tener que hacer el esfuerzo de pensar, ¿no? Claro. Entonces, esto creo que nos va a llevar a un proceso involutivo que creo que Sí. nunca se ha visto en la historia de la Sí. humanidad. Entonces, esto es muy preocupante porque ¿quién va a pensar por nosotros? Una inteligencia artificial que puede ser errática porque no creo que sea perfecta. Entonces, están conjugándose muchas variables que a la distancia, pues, son preocupantes, ¿no? Y van a depender de cada uno de nosotros, Nos van a hacer ¿no? dependientes de esta inteligencia artificial porque vamos a ser unos completos inútiles que no vamos a tener la capacidad de implementar nada por nosotros mismos y eso no está nada bien. Análisis. Claro. En ese sentido, Exactamente. Sí, Yusef, sí. tú que estás tan metido en este mundo, ¿cómo ves? O sea, ¿cómo ves lo que está sucediendo Bueno. con el Bueno, yo te voy avance a ser de... sincero. Está bien en avanzar, pero también me preocupa, ¿sabes? Ujú, Es ujú. como la otra vez estábamos diciendo, y hay estudios ya que han sacado, que dice, oye, ya no razono tan rápido como antes. Y le digo, ¿cuántas horas lleva usando ChatGPT? Y no tengo Claro. nada contra ellos, porque más bien hay que usarlo como herramienta de tiempo. ¿Qué Ujú, quiero decir? Y pongo el ejemplo de esto porque le decía a los jóvenes la otra vez, qué importante es aprender primero, leer y escribir bien. Voy a explicar por qué. Porque cuando los mejores trabajos ahorita, y se lo pueden buscar en el mercado, van a ver, sí, las empresas siempre quieren bajar costos, todo lo que tú quieras. Y les pongo este ejemplo fácil. ¿A quienes están contratando a los mejores cargos? A las anteriores generaciones. Mira eso. ¿Por qué? Por razonar y pensar. mm, ¿Ves? Entonces esa parte cognitiva es súper importante. claro. No voy a colocar a alguien que todo lo busca en el internet, en YouTube, antes de ir a ver cómo lo aprendió, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esos cargos más o menos elevados? Y yo les explicaba, a ver, si yo me quemo mi cerebro tratando de hacer un análisis matemático de algo, porque tenemos que tomar una decisión en acción rápida de una empresa, no le voy a preguntar a ChatGPT, por Claro. decirte.
No importa que lo uses para que te dé algún aliento, alguna idea, eso está bien. Que te den ideas, que te ayuden el tiempo, a mejorar los tiempos, sí, está perfecto. Pero que no te haga totalmente tu labor del día a día, porque lo que te estás es retrocediendo. Tus Claro, neuronas se están atrofiando, vamos a verlo así. ¿Por qué? sí. Porque no la estás utilizando. Es como todo, lo que no utiliza el cuerpo humano lo desecha. Ujú, Se ha visto en la historia, igual que en claro, los animales, en todo. Si alguien no necesita los 5 dedos, la historia va diciendo que te lo va quitando, por claro. decirte un ejemplo. Ujú, Entonces, ese es el mismo, el factor de utilización de tu mismo cuerpo humano para conllevarlo a algo magnificado, pero sin dejar la tecnología y totalmente de la mano. Y eso es súper delicado, porque nos estamos acostumbrando, y yo lo digo porque me ha pasado en entrevistas, que le digo: "A ver, entonces, ¿qué le preguntas tú en una entrevista?". Lo primero que le digo: "¿Cuántas horas pasa en YouTube?", casi, para investigar cómo se hace algo. Y le digo: "No, tienes que irte a la base central, leerla, interpretarla, comértela", voy a decirlo así, ingerirla, y después que tú hayas hecho toda esa parte, te vas a dar cuenta que hay factores neuronales que van a conectar, interconectar con todo lo que tú haces a nivel interpersonal. Igual, si tienes un protocolo desparasitante o de algo y ves que la persona está trabajando y se deprime, a lo mejor también usar ciertos valores y ciertas acciones tratando de desinhibir lo que le estás quitando de un lado, lo voy a buscar tecnológicamente del otro, ¿no? ujú, Como todas las drogas, voy a claro. decirlo así. Y no estoy hablando de drogas, sino es como para que la gente entienda, tus oyentes entiendan, que si yo me quito algo, quiero tratar de suplirlo en otro punto. Claro, claro. Em, a manera de ya ir dando un cierre, porque esta es información súper importante, pero no quiero que de tanta información la gente no aproveche y no procese. Me Sí. gustaría, a modo de ir cerrando, a ver si es posible que Pili en el campo biológico, por así llamarlo, y Yusef en el campo tecnológico nos den al menos 2 o 3 tips o consejos que deberíamos de implementar en nuestra vida para mejorar nuestra calidad humana. No sé, 3 tips de la parte biológica y 3 tips de la Sí. parte tecnológica para tener una vida equilibrada. Bueno, pues cuando hablamos de la alimentación, es observar qué es lo que no puedes dejar de comer, ¿no? Eso generalmente es lo que más daño te está haciendo, y como es lo que más te gusta, piensas que es imposible que eso es lo que te pueda estar haciendo daño. Entonces, para todas las personas que nos están viendo, si no puedes dejar el café, la galletita, o los niños no pueden dejar la leche, cuidado. Eso es lo que te está haciendo más daño. Entonces, hay que empezar por ahí. Y cuando hablamos con hablamos del tema de la desparasitación, yo siempre hago hincapié en que, pues, los parásitos son organismos muy, muy complejos, que, yo he tenido casos, por ejemplo, de personas que tienen organismos que tienen ciclos de reproducción de 5 años. Entonces, que hay que evaluar cada caso de forma particular, ¿no? Habrá personas que tienen un equilibrio biológico y entonces, bueno, si te desparasitas cada 6 meses vas a estar bien, pero hay personas que sí tienen problemas de parasitosis importantes, entonces, yo ahí lo que siempre les recomiendo es hay que personalizar, ¿no? Y la otra cosa que me parece importante que debe de saberlo toda la gente que nos está escuchando, es que cuando se habla de parásitos biológicos, los parásitos pueden comer cualquier cosa, lo que sea. Entonces, hay que analizarlo, porque estas, modas alimentarias de: "Ay, pues ahora todos seamos veganos, seamos vegetarianos, hagamos la dieta cetogénica", no va por ahí. Hay que analizar exactamente qué está pasando en cada caso para poder hacer estrategias que sean personalizadas, porque son las que van a tener los mejores resultados. Entonces, eso sería lo que yo les recomiendo desde esta parte. Bien, de acuerdo. Yusef, Bueno, sí, igual tengo una similitud, si te vas a dar cuenta, es detectar cuándo puedes soltarte de algo tecnológico, es súper importante. sí, Es decir, si puedo soltar el celular, que sería lo más común, inmediatamente, como segundo factor, ¿qué me produce? Es súper importante. ¿Qué me produce al soltarlo? No solamente soltarlo, pero ¿qué te está produciendo? Y ese factor es súper, súper importante por todo lo hablado anteriormente. Adicionalmente, sí les recomendaría tratar
de ser más personas internamente y tratar de tocar a la naturaleza un poco. Y la meditación, el que pueda, no todo el mundo puede meditar, sí les va a ayudar a canalizar ciertas fases y equilibrar ciertas ondas internas para poder depurar esos pensamientos de ir a tocar el celular o el control, vamos a decirlo así. Porque hay veces que la gente se despierta y solamente quiere tocar el control para ver las noticias inmediato. Sí, no, por supuesto. Podríamos hablar para que a la gente se le haga más llevadero de sustituir ciertas cosas por otras, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando les hablo Claro, de nutrición, les digo, bueno, si antes te mueres por un brownie, pues está bien, nada más que ahora háztelo sin azúcar, endulzalo con dátil, utiliza harina de coco o harina de almendra, qué sé yo, ¿no? te pongo el Leche, ejemplo. ¿no? Y ahora, exacto, y ahora en el aspecto tecnológico, Te voy a decir lo que yo hago. Entonces ujú, va a reír la gente. por favor. Me fui a rompecabezas, No, está perfecto, para que lo veas. sustituiste. Entonces, cuando yo no quiero ver ciertos factores que veo que estoy tocando mucho el celular, lo que hemos hecho, tomo un rompecabezas y lo vamos armando grupalmente, internamente, y eso también hace que todos compartamos en la casa, ¿ves? O en ciertos grupos, o llevo juegos de mesa a ciertas reuniones y terminamos soltando el celular y terminamos compartiendo más. Y Claro, esa alegría que nos da, nos está llenando de otros factores que son químicos y sabes que toda la risa siempre te da salud. siempre. Habría que pensar a nivel individual, en la soledad, en mi intimidad, qué es lo que puedo hacer, ¿no? En ese sentido, Sí, pero bueno. gente con depresión habría que medirla muy, muy extremo, a ver por qué está pasando, como dice la Ujú, doctora en ciertos puntos, igual que los niños si son violentos o no. Y en ese momento es detectar qué es lo que está sucediendo o induciendo, vamos a decirlo, a esas acciones, porque a veces no son que él se porta mal, a lo mejor hay un factor que no estamos viendo y ese sería el que más hay que estar al ojo por ciento. claro, claro. Bueno, ha sido una charla interesantísima. Nos hemos dado cuenta de la relación que existe entre los diversos tipos de parasitaje que finalmente nos afectan al unísono y poder observar estas características nos va a hacer implementar un trabajo en nosotros que nos permita poco a poco irnos equilibrando, porque sin darnos cuenta y sin saber que está mal, hemos entrado en bucles muy nocivos, no solamente a nivel biológico, sino a nivel tecnológico. Entonces, era una charla que yo quería tener con ustedes porque me parece que hacen un complemento maravilloso para poder entender el trasfondo de esta real parasitosis que estamos viviendo entre lo biológico y lo tecnológico, que son los hábitos que más nos acallen en estos tiempos. A modo de conclusión, Pili, ¿quieres decir algo más? Pues básicamente que se enfoquen en aprender, que otra cosa que me parece muy importante es, no podemos depender de otra persona para estar saludables físicamente, mentalmente. Obviamente, entre todos tenemos que, pues, apoyarnos unos a los otros, pero a mí hoy me parece que es súper importante aprender a discernir qué es verdad, qué no es verdad, y aprender, porque eso me parece muy valioso ahora, ¿no? Saber qué es lo que sí es verdad y qué es lo que sí me hace bien. Claro, prescindir un poquito de la tecnología en ese sentido para poder reeducar nuestro propio aprendizaje de otras cosas, ¿no? De manera diversa. Sí, totalmente. Por eso los invito de verdad, si pueden, se pueden pasar por la página web métodoindra.com. Ujú. Ahí están cinco metodologías que se unieron para poder llegar a esto y cómo a lo mejor podemos, mejor dicho, ayudarlos en algún momento si quisiesen. Sí, claro, justo iba a preguntar eso, si Mindra ya estaba como disponible, digamos, al alcance de la gente para que puedan entrar y pues ver un poco de apoyo en ese sentido para poder ir más allá, ¿no? O de alguna manera, si la gente detecta que sí tiene un problema, va a decir a quién acudo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, por eso quería preguntar si Mindra Ujú. ya es una plataforma disponible en la cual la gente se puede apoyar. Sí, ya está la página web sin ningún problema. Ok. Las redes sociales ya se están activando completamente, lo que pasa es que teníamos que hacer el estudio primero antes de poder exponer ciertas cosas. Y por eso solamente ahorita está la página web, están ahí igual
los links a las redes sociales que se van a comenzar a exponer casos, situaciones y ya con más vivencia. Perfecto, pues háganmela, pásenmela por favor para yo ponerlo en la descripción de texto del video y al menos ya tener el enlace a la página web y ya poco a poco que la gente, cuando se vayan abriendo las demás opciones, pueda acceder a ellas. Por supuesto. Y agradecerles, Pilar y Youssef, muchísimas gracias por una plática tan constructiva. Creo que no termina aquí, creo que como bien lo decíamos, Pili es la punta del iceberg, hay muchísimo todavía que entender, pero vamos poco a poco para poder de verdad integrar provechosamente esta información y que podamos ir haciendo conciencia, que es tan importante para encontrar un punto de equilibrio en esta locura, ¿no? De holograma, de realidad y de vivencia. Y bueno, ahí también darle soporte a lo que dices, Pili, la voluntad es algo muy importante para poder empezar a hacer las cosas y el poder tener todavía la capacidad de aprender y no dejárselo a la tecnología, Youssef, ¿no? O sea, estar conscientes de que Totalmente. es uno el que tiene que seguir avanzando. La tecnología está bien que avance, pero si nosotros nos estancamos, ¿de qué sirve, no? Entonces, creo que Sí. ha sido una plática interesantísima y les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Pilar y Youssef. Espero verlos muy pronto y no sé si quieran Claro que concluir sí. con algo. Gracias, Piero. No, gracias, Listo. Piero. Un gusto enorme, un gusto enorme. Espero verlos pronto y que hagamos otra emisión para profundizar un poquito más. Claro que Claro que sí. sí. Justo. Cuídense mucho. Hasta prontito. Igualmente, Igual. Un abrazo. gracias. Hasta luego. Bueno, amigos, espero que hayamos podido comprender el trasfondo tan importante de lo que es el parasitaje o la parasitosis a nivel biológico y la sinergia que hay a nivel tecnológico para ir limpiando hábitos. Todo es voluntad y hábitos. Eso es lo que nos va a hacer ser personas más funcionales y personas más plenas. Tenemos que identificar lo que no nos ha caído el 20 que nos está parasitando y nos está afectando. No entremos en una paranoia de todo me parasita. No quiero decir eso. Quiero decir, pongamos atención a los estímulos o a los sobreestímulos que no nos benefician porque nos sacan de nuestro centro. Solamente es eso y observarnos. Como siempre lo digo, la observación es un factor importantísimo en este camino. Sin más, nos vemos pronto en el próximo episodio de La Barca se desvela. Bendiciones. In the clouds from the sky.